Gracias por su presencia para dar continuidad al programa de las jornadas académicas del posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que dentro de los esquemas de los posgrados nos permite hacer esta actividad, y como decía ayer en la inauguración del evento, y lo recalco nuevamente, con recursos públicos que es necesario usar responsablemente, y como decía también ayer, la manera de usarlos responsablemente pues es aprovechando a todos nuestros invitados. En esta ocasión nos congratulamos de tener a la doctora Rosana Reguillo de el ITESO, coordinadora del equipo de investigación Signalab, para impartirnos, para dictarnos la conferencia Paisajes Insurrectos, 4 estrategias para un reclamo viral. En la dinámica de esta actividad vamos a tener un preámbulo con la presentación de su libro más reciente, que se titula precisamente Paisajes Insurrectos, a cargo de la doctora María Rebeca Padilla de la Torre, que la acompaña en el presidium. Voy a presentar a la doctora Rebeca Padilla, y ella hará la presentación del libro y posteriormente también hará la presentación de nuestra conferencista. La doctora María Rebeca Padilla de la Torre, profesora investigadora del Departamento de Comunicación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 1988, es doctora en estudios científicos sociales en el área de comunicación, sociedad y cultura por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. En la UAA fue guionista y realizadora en el Departamento de Bioproducción Docente, dirigió más de 50 videos didácticos, científicos y culturales, algunos de los cuales obtuvieron reconocimientos nacionales e internacionales. Fue jefa del Departamento de Comunicación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas de la universidad. Es actualmente, tiene el reconocimiento de investigadora nacional por parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Ha tenido destacadas publicaciones como los libros Relatos de telenovela, Vida, Conflictos e Identidades, Geografías ciudadanas y mediáticas, que correspondió a su tesis doctoral. También ha tenido aportes en capítulos de libro, ha publicado también una gran cantidad de artículos científicos en revistas especializadas. Ha sido también vicepresidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y es actualmente miembro de la Asociación Internacional para la Investigación de los Medios y la Comunicación, y es representante de Latinoamérica para la Asociación de Estudios Culturales. Damos la palabra a la doctora Rebeca Padilla. Muy buenas tardes, muchas gracias. Me voy a permitir leer un brevísimo currículum de la doctora Rosana Reguillo, que su trayectoria, por supuesto, es mucho más extensa. Es investigadora nacional nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, profesora investigadora emérita en el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO y coordinadora del Signalab. Licenciada en Ciencias de la Comunicación del ITESO, maestra en Comunicación y doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social por el CIESAS, Universidad de Guadalajara, especialidad en Antropología Social. Ha sido profesora invitada en diversas universidades de Latinoamérica, España y Estados Unidos. Tinker Visiting Professor en el Centro de los Latin American Studies por la Universidad de Stanford, catedrática UNESCO en Comunicación 2004 en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. También fue el chair en el Andrés Bello Chair en Cultura y Civilizaciones Latinoamericanas por la Universidad de Nueva York en el 2011. Algunos de sus libros publicados son La construcción simbólica de la ciudad, Sociedad, Desastre, Comunicación, Ciudadano N, Crónicas de la Diversidad, Estrategias del Desencanto, las emergencias de culturas juveniles en Latinoamérica, Horizontes fragmentados, Comunicación, Cultura y Pospolítica, El desorden global y sus figuras, Los jóvenes en México, Culturas juveniles, Formas políticas del desencanto, y el libro que hoy presentamos,
Paisajes insurrectos jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorio. Ha colaborado en más de 60 libros colectivos y cuenta con más de un centenar de artículos publicados en revistas especializadas. Sus líneas de investigación: comunicación y culturas urbanas, culturas juveniles, socioantropología de las emociones, violencia y narcotráfico y movimientos sociales. Fue Premio Nacional de Antropología a la Mejor Investigación otorgado por el Instituto Nacional de Antropología en 1995 y Premio Iberoamericano a la Investigación Municipal y Regional otorgado por la Unión de Ciudades Capitales en Madrid, y profesora emérita del ITESO en el 2016. Precisamente me gustaría comentar que en el 2015 me dio mucho gusto recibir una invitación del ITESO a expresar mi dictamen y mis evidencias con respecto a la candidatura en aquel entonces de Rosana Reguillo a ser profesora emérita. Bueno, mi dictamen fue muy extenso, pero me pareció el momento oportuno para leerles dos párrafos de ese dictamen. Su capacidad de la calidad y cantidad de publicaciones, tanto académicas como de divulgación, no es solo sobresaliente, sino impresionante. A partir de una iniciativa de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, en colaboración con el doctor Raúl Fuentes y Dorisnilda Flores, realicé una sistematización de la producción académica en el campo de la comunicación durante los años 2000-2012 de los investigadores de la región centro-occidente de México. Primero se recopiló la producción por investigador y después integrando la producción por institución de educación superior. Una vez elaborada la cuantificación, que se consideró aún no exhaustiva, Rosana Reguillo fue la investigadora con un mayor número de producciones en la región durante este periodo: 6 libros, 60 capítulos de libros y 60 artículos, un total de 126, lo cual superó por mucho el promedio de las publicaciones de otros investigadores. Este indicador muestra que el aporte en difusión y la obra pública de la doctora Reguillo se ha traducido en situar al ITESO como uno de los más sobresalientes centros de investigación y producción académica en el campo de la comunicación y otros campos y disciplinas afines en las cuales la doctora Rosana Reguillo es ampliamente reconocida. Por otra parte, doy testimonio de que Rosana Reguillo continúa impulsando las orientaciones fundamentales del ITESO entre una comunidad amplia de quienes fuimos sus alumnos, al llamar constantemente a procesos de reflexión crítica entre la academia y la sociedad civil para la acción colectiva en términos de promover la equidad y justicia para sectores vulnerables, particularmente los jóvenes. Esto se ha logrado mediante un ejemplar aprovechamiento de las redes sociales. Son indicadores relevantes, a mi parecer, su presencia en estas redes, en Facebook y en Twitter, con innumerables seguidores, entre los cuales se pueden identificar relevantes académicos, políticos, periodistas y activistas sociales. Constituye una líder y una voz legitimada que trasciende nuestro país para situar y discutir los acontecimientos y problemas que la humanidad enfrenta actualmente. El contar con la doctora Rosana Reguillo entre sus profesores eméritos daría cuenta de la solidez del ITESO como una institución de educación superior. Esta distinción sería recibida con gran beneplácito por sus exalumnos, que como yo debemos tanto en el plano académico o humano a esta casa de estudios en gran medida debido al desempeño de excepcionales seres humanos como nuestra querida y admirada Rosana. Me despido con respeto y estimación de este consejo y quedo a sus órdenes. Bueno, eso lo escribí hace ya, fue en el 2015, hace 4 años, y bueno, obviamente fue concedido el honor de ser profesora emérita. Ahora me voy a permitir comentar el libro. Cuando Salvador me propuso comentar el libro de Rosana, mi mentora, y como estudiaba en aquel entonces a los japoneses que le llamaban mi sensei, y dije, es que ¿cómo le voy a hacer? Hay tanto que decir en torno a este libro. Bueno, pues hice un gran esfuerzo y logré 3 cuartillas, porque el libro es muy sugerente, pero me voy a permitir comentárselas. Este libro aborda el tema central de los paisajes o redes insurrectas y se cuestiona el papel de las redes y las tecnologías en la vida contemporánea, en las rebeliones juveniles, principalmente los movimientos 132, Nos Faltan 43
15M, entre otros. En esta presentación me ha parecido de utilidad para el público resaltar los aportes de este trabajo a 3 campos cruciales: al campo académico de las ciencias sociales y humanidades y a la ingeniería en sistemas, al campo de lo político y la política, en especial al activismo, y a los ciudadanos de México y el mundo, que deseen encaminar sus esfuerzos para que otro orden sea posible. Antes de señalar las contribuciones claves de la obra de Lozana a estos campos, me permitiré ofrecerles un spoiler, así como se advierte siempre, e iniciar con un par de ideas que la autora plantea como sus hallazgos y conclusiones, que me parecieron particularmente sugerentes. Al final del libro, ella emplea una metáfora interesantísima y a la vez de alguna manera fincada en el sentido común, pero no del todo evidente. Lozana define estos movimientos insurrectos a partir del funcionamiento de los sistemas informáticos y computacionales. Estos movimientos interrumpen la pregunta, no mediante una función de reset, o como decimos coloquialmente, resetear, sino que interrumpen el sistema como dispositivos periféricos que marcan un error en el sistema al señalar que requieren atención. En contraparte, el centro del sistema los marca como excepciones e intenta minimizarlos y abortarlos, tal cual lo han realizado los núcleos del poder mediante la represión y de manera más reciente mediante los ataques en la red. Esto ofrece claridad de una manera simple a un asunto muy complejo. Tal como se ha señalado, la simplicidad es una guía hacia la verdad. Richard Feynman lo expresó de esta manera, en el carácter de la ley física. La verdad siempre termina siendo más simple de lo que se pensaba. Sin embargo, como se advierte, habrá que tener cuidado en no otorgar un valor ontológico, lo que las cosas, en este caso la realidad, es en sí, a lo que solo tiene valor epistemológico, lo que podemos conocer. Así, esta afirmación lo que nos dice no es que la realidad sea simple, sino que las teorías sobre la realidad deberán ser lo más simples que sean posibles. Me parece que Reguillo logra esta difícil tarea en esta obra. Nos explica a partir de las redes digitales la complejidad de las 2 fuerzas que accionan en los sistemas y en las estructuras sociales, el eterno conflicto entre mantener el orden establecido y los esfuerzos por visibilizar sus errores y principalmente por destituir los anclajes de un sistema basado en las desigualdades, las injusticias y el abuso de poder. La autora confiesa en este libro que la principal motivación de su proyecto intelectual ha sido desentrañar la acción colectiva. Ha sido fiel a ello no solo temáticamente, sino mediante un trabajo académico excepcional en cuanto a calidad y compromiso social. En esta obra se plantea y articula a nivel teórico, metodológico y político la acción colectiva con la acción colectiva. Actualmente no es posible pensar una sin la otra. La acción colectiva de los movimientos en red se basa en su potencia para configurar, para conectar entre varios territorios de distinta naturaleza, virtuales, digitales, en las calles, en la toma de plazas, en performance, entre otras versiones y entre diversos actores, y no meramente para afiliar seguidores. Una vez que he comentado brevemente lo que yo considero hallazgos cruciales de este estudio, me permito ahora comentar los aportes que resaltan para la academia. En el contenido del libro se ofrece un claro ejemplo de la centralidad de la pregunta en la investigación, pero no de cualquier pregunta de investigación, sino de la que es capaz de replantear la perspectiva y creativamente construir una mirada con una mayor potencia para guiar el estudio y detonar nuevas preguntas. Segundo, tal y como lo dice la autora, el estudio lleva a cabo un ejercicio de pensar el pensamiento con el que pensamos. Propone el cambio mental de comprender a la tecnología de un asunto meramente instrumental a entenderla a partir de sus raíces y relaciones desde lo sociocultural. Esto es importante porque la naturaleza de las tecnologías de la información y comunicación es distinta a la de otras tecnologías, por ejemplo, un refrigerador. En nuestros tiempos habrá que ir matizando y distinguiendo entre tecnologías, y este trabajo sin duda implica un avance significativo en este sentido. Castells ofreció una de las primeras contribuciones sólidas
para explicar teóricamente la comunicación en red y la autocomunicación en sus obras, como La Sociedad Red, Comunicación y Poder y Redes de Indignación y Esperanza. Sin embargo, orgullosamente, una académica mexicana logra colocar nuevos elementos teóricos cruciales para entender, tal y como ella los llama, los colores de este tiempo, los cuales ya no es posible abordar sin considerar las redes digitales. Las tecnologías de la información y la comunicación, de acuerdo a Rosana, tienen la capacidad de reorganizar los circuitos comunicativos y los procesos de subjetivación. Un importante aporte del libro es el planteamiento de una teoría de alcance medio y por ello muy práctica para el estudio, que permite comprender las zonas de intensificación afectiva de los movimientos, con base no solo en las emociones, sino desde la indignación ante las injusticias, la razón y la creatividad. Ofrece herramientas para observar y entender la potencia de los afectos en la investigación, que de manera errónea en la academia en ocasiones no solo se invisibilizan, sino que se intenta radicalizarlos. Este abordaje, en palabras de Rosana, calibra las grandes emergencias sociales o expresiones contemporáneas del malestar colectivo o movimientos en red, que son movimientos que desde las periferias señalan los errores del sistema. Además de la teoría, en el libro se cuestionan nuestros instrumentos de conocer. Se pregunta sobre si están en condiciones o son capaces de comprender los sucesos actuales. Ante esto, es sorprendente la gran capacidad de Rosana para integrar su amplia experiencia anclada en la etnografía clásica. Y para la audiencia joven les comento que la autora ha trabajado en la calle, entre bandas juveniles y en el centro de un desastre en la ciudad. No solo da a conocer la descripción de los sucesos y el clima del lugar en donde se expresa colectivamente y en lo individual el malestar, sino que también ha asumido la tarea de aprender nuevos instrumentos como el Big Data, la minería de datos y el análisis de algoritmos de la red, con el propósito de comprender los cambios de los tiempos y las lógicas de la insurrección. Otros méritos metodológicos que me parecen sobresalientes es el ser capaz de calibrar los sucesos con la oportunidad para abordar y cuestionar la coyuntura. No solo sigue a la presa, la caza, parafraseando a Ibáñez con referencia al objeto de estudio, y lo logra en los momentos más oportunos, aunque ha asumido los costos de este éxito. Resalto el saber trabajar en equipo con otras generaciones, potenciando las habilidades y fortalezas de ambas para crear nuevo conocimiento metodológico y el asumir una mirada internacional del estudio, que no se quede en México, sino que mira a través de distintos contextos y culturas para comprender lo que hermana a estos movimientos entre las diferencias. Asimismo, aporta a la academia en cuanto a la ética y el sentido de la investigación. Estos movimientos los define Rosana como vectores de polinización, al ser capaces de conectar y difundir nuevas preguntas al sistema, señalar errores y ofrecer un mensaje de que otro orden sí es posible. Sin duda alguna, el trabajo de la academia es fortalecer las capacidades de estos vectores de polinización, desde su gestión temprana, no solo en las organizaciones y movimientos, sino en la formación de nuestros jóvenes. En el campo de lo político, la política y el activismo explican la naturaleza de la red, que es una realidad, y su aparente dualidad en lo virtual y lo presencial, que configuran juntas la producción de presencia, un estatuto básico para visibilizar y señalar los errores del sistema, y ya no meramente el que se había llamado el nuevo espacio público, de acuerdo a Dayan. Ella lo plantea como el espacio público expandido, que refiere a las nuevas lógicas y relaciones de y con el poder. Así, el libro es un tratado indispensable para comprender cómo la multitud conectada se traduce en una tecnopolítica, explicando esta noción que define como una nueva forma de potencia. Para los activistas, el libro explica cómo se aprende a emplear la tecnología para cuestionar o señalar los errores del sistema. Describe los repertorios creativos de la acción colectiva como el streaming, el micrófono humano, los hashtags, entre otros. Asimismo, describe cómo también el poder ha aprendido nuevas modalidades para desactivar las revueltas. Ahora, a los mecanismos de censura largamente padecidos se suma la tecnocensura,
particularmente hacia nodos de intermediación clave, capaces de ampliar y conectar la conversación, como es el caso precisamente del autor. Finalmente, este libro es para todos los ciudadanos del mundo que deseen comprender mejor los colores de los tiempos, desentrañar los imaginarios radicales e instituidos que el autor explica a partir del pensamiento de Cornelius Castoriadis, los cuales han naturalizado la desigualdad, la injusticia y el dolor. En lugar de ello, será necesario imaginar otro futuro, escribe la autora, volver a ese yo nosotros en deseos de futuro. Cualquier ciudadano de cualquier edad, pero particularmente para los jóvenes, esta obra para ellos es muy significativa, para todos nosotros, para ser capaces de imaginar que otro orden y otro mundo es posible, y que sean capaces no solo de quedarse en el anhelo, sino que de que se avance con base en un conocimiento y comprensión profunda de las lógicas de estos tiempos y de sus posibilidades, para que esto se haga una realidad. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes ya a todas y a todos. Me da un enorme placer estar aquí, es un honor, es un gusto. Quiero agradecer muy sinceramente la invitación de mis queridos colegas y amigos Rebeca y Salvador. Y ya saben que cuando me llamen yo vengo. Estoy muy conmovida por tus palabras, Rebeca. La verdad es que es una lectura muy aguda, muy fina y sobre todo muy generosa. Y cuando das cuenta de la producción académica, luego termino por verme en el espejo y explicarme estas ojeras. Bueno, entonces la idea de compartir esta charla con ustedes es poner, digamos, en la mesa de la discusión, en la mesa del debate, elementos que yo considero en este momento sustantivos a nivel de las transformaciones societales por las que estamos atravesando y sobre todo, digamos, de lo que pudiéramos llamar la centralidad de la comunicación digital, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera la dimensión de lo que podríamos llamar también desde otro lugar, cibercultura, que podríamos llamar redes sociodigitales, nos ha, digamos, metido en un conjunto de dinámicas no siempre amables, no siempre favorables, pero que son fundamentales en términos de su desciframiento para avanzar en la comprensión de la realidad. Como de alguna manera anticipaba Rebeca en su intervención, yo tuve que hacer un giro en el 2011. Todos mis amigos, les cuento, esta es una anécdota que si me citan la negaré, diré que no es cierto, que los aguascalientenses son muy mentirosos, que yo nunca conté eso. Resulta que donde yo voy pasan cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 2001 llegué a dar clases a Estados Unidos 3 días antes de las Torres Gemelas. Luego me tocó estar en España durante los ataques de Atocha. En fin, ¿no? Me ha tocado volcanes, etcétera, ¿no? Yo les juro que no los provoco, pero estoy ahí en una situación que me obliga a tratar de entender las cosas. Entonces, afortunadamente, este es un acontecimiento positivo. En el 2011 yo fui invitada a la ciudad de Nueva York a hacer una estancia en NYU, y entonces el objeto de estudio me estalló a 20 cuadras de mi casa, y este objeto de estudio se llamaba Occupy Wall Street, ¿no? Así que durante 3 meses pude hacer una etnografía cotidiana, prácticamente hacer un seguimiento muy puntual del movimiento, hacerme buenos cuates también entre los activistas y entender que yo no entendía algo que era fundamental, que mi competencia, digamos, sociológica, antropológica, comunicativa, semiótica, que son, digamos, como los campos en los que me he movido, no me alcanzaban para descifrar a un sujeto que estaba hiper, mega conectado, ¿sí? Dentro propiamente de la red, como una especie de Matrix, pero al mismo tiempo era capaz de estar simultáneamente en la plaza y en la calle, ¿no? O sea, una especie de híbrido, ¿no? De cyborg, ¿no? que habitaba con una enorme comodidad
este espacio digital, pero que al mismo tiempo mantenía este activismo mixto en la calle. Entonces, a partir de ahí me di cuenta de que yo tenía que otra vez volverme a reinventar académicamente, y entonces fui transitando también a la socioantropología del algoritmo. Tuve que estudiar matemáticas, tuve que estudiar código, etcétera, etcétera, para poder meterme en estos universos, trabajar, digamos, cibernografías en línea, ¿no? En un trabajo que está ya publicado, es un pequeño estudio que se llama Navegaciones Errantes, donde empecé a probar estas cuestiones a través de las culturas musicales de los jóvenes y su relación con YouTube. Bueno, entonces estos son, digamos, como los antecedentes de lo que vamos a discutir, ¿no? Entonces, en esta dimensión, lo que yo trato en el libro de Paisajes Insurrectos y lo que voy a discutir aquí es parte de ese libro con algunas cosas nuevas. Es un arco de tiempo que va del 2010 al 2016 con la Noche en Pie francesa, ¿no? Ahora, para entender la nueva movilización en París de los chalecos amarillos, se requiere otra lógica y otro encuadre, ¿no? Pero digamos, ese es el arco de tiempo, y es un arco de tiempo que es sumamente interesante porque marca justamente lo que yo podría llamar de una manera quizá un poco aventurada, pero que me parece pertinente, es el inicio del declive del proyecto neoliberal y al mismo tiempo la exacerbación de su brazo extractivista, ¿no? Estamos frente a un declive, pero al mismo tiempo frente a una exacerbación. Y todos estos movimientos como Occupy Wall Street, New Debout, 132, Las vidas negras importan, Nuestros muertos tienen voz del caso brasileño, Pase libre del caso brasileño, son estas interrupciones a esta lógica que colocan justamente esta tensión entre el declive y la exacerbación. Otra cuestión, digamos, como antecedente para poder, digamos, ya tener las piezas para la discusión, sería el paso que para mí fue muy interesante descubrirlo en estos movimientos del 132. También estuve muy cerca de los colegas del 15M, no me tocó estar ahí, pero mis mejores maestros de estos temas están justamente en el 15M, en el caso concreto del 15M catalán, ¿no? Y entonces ahí lo que yo pude ir aprendiendo, que realmente para mí fue un sacudimiento epistemológico, era cómo estos movimientos transitaban de una forma afiliativa a una forma configuracional. Es decir, ya no estábamos frente a la participación en un colectivo de artistas, a la participación de un colectivo de estudiantes, de obreros, etcétera, sino frente, digamos, a una articulación configuracional de los movimientos que sobre todo transitaban de la acción colectiva, ¿no? Esa que hemos venido estudiando toda la vida, a lo que un autor que ha sido para mí muy revelador, que se llama Bennett, denomina la comunicación conectiva. Con esta noción de comunicación conectiva, que yo llevo un poco más allá de lo que Bennett hace, me parece que se colocan varias lógicas que son elementales para entender estas nuevas épocas, y pasa justamente por cómo se ponen a funcionar de manera simultánea los afectos y el logos, ¿no? Y cómo en esta acción conectiva estos movimientos configuracionales se van moviendo. Ustedes han visto las parvadas de pájaros, ¿no?, que parece que vuelan coordinadamente. Pues si uno analiza estos movimientos en red y los ves en su comportamiento en la red, ves justamente este movimiento que nadie dirige, ¿sí?, porque es configuracional, pero que adquiere este sentido. Fue el que motivó a Ayotzinapa, ¿no? El movimiento social alrededor de Ayotzinapa tiene como antecedente, y lo puedo probar, o sea, es algo que he estudiado con mucho cuidado, la resonancia internacional
que adquirió Ayotzinapa se debió en buena parte no a los medios, sino a que se activaron prácticamente todas las células internacionales del 132. ¿Sí? Y además Ayotzinapa puso al centro justamente esta intensificación del malestar colectivo, puso al frente la capacidad de rearticularse en términos configuracionales y no afiliativos, que dio como resultado otra vez la participación de jóvenes, de estudiantes de universidades privadas, públicas, adultos, etcétera, etcétera. Entonces creo que son dimensiones que a mí me ayudan a entender esta cuestión. Entonces entramos propiamente a la charla, a la conferencia, y quisiera... Acá estaba, perdón. ¿Estamos? Sí, ¿verdad? Ya, aquí por eso. Sí, no, aquí mismo, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces lo que a mí me ha interesado muchísimo, esa es otra nota de pie de página que si me citan la negaré. Yo me he vuelto sumamente, entre más envejezco, más anarquista me vuelvo. Entonces, lo que me parece sustantivo es entender la configuración de estas narrativas en resistencia y entender justamente esta dimensión de cómo se va alimentando la narrativa, no en una memoria que permanentemente abreva de un pasado, sino una memoria que también sabe moverse hacia adelante, ¿no? Entonces, el libro, pues, o esta parte del libro aborda justamente lo que voy a llamar de una manera muy simplista, pero para economía del tiempo, los repertorios comunicativos de la protesta, ¿no? Las estrategias a través de los cuales estos movimientos, que esperemos que revivan rápidamente porque nos surge en casos como el de Bolsonaro, ¿no? En Brasil, que el movimiento que ahorita lo están llevando las mujeres, pero que el movimiento negro se rearticule y pueda volver a las calles, ¿no? Entonces, lo que me parece muy importante es que ya no alcanzan, digamos, los elementos que hemos ido construyendo para pensar la comunicación. O sea, tenemos que repensar muchos de nuestros estatutos. Yo digo que tenemos un problema de nomenclatura, ¿no? Tenemos muchas prácticas para las cuales no tenemos nombres, ¿no? Para conceptos que han ido envejeciendo, conceptos que de tan gastados pierden su potencia explicativa, ¿no? Por eso mi propuesta de ir generando teorías de alcance intermedio que nos permitan movernos, ¿no? Entre la metáfora, el concepto y las hipótesis, que me parece muy importante, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental es que la comunicación como una interdisciplina ya en sí misma, ¿no? Tiene como la tarea fundamental, quizás en este momento una de las áreas o campos de saber que son sustantivos y vamos a poder pensar en el futuro, ¿no? Porque justamente la comunicación se ocupa de lo que Martín Barrero llamaría los modos de estar juntos, ¿no? Y si vamos a estar juntos, tenemos que repensar estas formas en las cuales nos replanteamos la vida, la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, desde esta lógica, conforme yo siempre he trabajado, digamos, a mí la etnografía, para mí la crónica etnográfica, la etnografía vivencial resultan fundamentales porque es el estar ahí el que te da el feeling, ¿no? Entonces el que te da el tono de una discusión. Y entonces siempre he procurado a lo largo de mi trabajo trabajar con metodologías de proximidad, trabajar con ciencias de proximidad que me permiten justamente colocarme a la par que los actores sociales, ¿no? Sin volverme nativa, ¿no? Me cuido mucho de volverme nativa, pero sí trato, digamos, de generar estas epistemologías y estas metodologías para restituir toda la potencia y toda la agencia de los actores en su devenir político, ¿no? Entonces, me parece muy importante entender esta dimensión. Entonces, otro elemento que para mí fue fundamental a lo largo de la investigación y sigue siendo en este momento muy,
muy clave en el centro de mi trabajo sería el concepto de políticas de la imaginación. Yo retomo la noción de imaginación del viejo Appadurai, de su libro La modernidad desbordada, que es un libro insuperable, ¿no? Hasta por él mismo, no se ha podido superar. Y es un libro en el que justamente él hace un tejido, hace una propuesta conceptual y metodológica incluso, para entender la imaginación como una especie de trabajo, ¿no? Él habla del trabajo de la imaginación, y la imaginación como un espacio productivo, la imaginación como un espacio que nos permite construir hacia, movernos hacia, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante en otro concepto acuñado por mí, que es el de los poderes propietarios, del cual hablábamos hace rato, estos poderes propietarios son poderes que se mueven a partir de la tristeza, por ejemplo, ¿no? Que se mueven a partir de fomentar el odio, a partir de fomentar la desesperanza total, ¿no? Y justamente estos movimientos, a través de estas políticas de la imaginación, resisten a estas narrativas de desesperanza donde se supone que nada es posible, ¿no? Si ustedes revisan, digamos, googlean las imágenes vinculadas a Black Lives Matter, van a encontrar poemas verdaderos ahí, ¿no? Y van a encontrar justamente estas imágenes, estas políticas de la imaginación que restituyen el valor del cuerpo negro sometido por este poder propietario. Entonces es muy importante entender esta lógica de la imaginación y cómo a través de este trabajo de la imaginación en el sentido appadureiano, estos movimientos logran generar estrategias muy importantes de intervención que se alimentan, digamos, de repertorios viejos, pero que le dan la vuelta total, ¿no? Entonces voy a hacer una aproximación a esto, planteando, como ya comencé diciendo, que estamos verdaderamente frente a una crisis sistémica que requiere, digamos, una intervención fundamental por parte de nosotros, ¿no? En el caso mexicano, en los últimos 10 años, ha habido más de 124 defensores de territorio asesinados, ¿no? Esto es un indicativo de que este poder desesperado, este poder propietario y extractivista está dispuesto a todo con tal de no perder un gramo de privilegio, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante no perderlo de vista, ¿no? Me salto toda esta parte, digamos que está muy, digamos, la podemos dar por asumida, ¿no? Que estamos frente a una crisis de los principios de inserción colectiva, esos que por favor no llamen ninis, ¿no? En todo caso, no estudia y no trabaja, porque el nini es un término despectivo, es un término que no nos ayuda a entender la grave situación que están atravesando millones de jóvenes en el planeta y millones de jóvenes en México, donde la incidencia de pobreza de los jóvenes mexicanos alcanza ya el 50%, de 36 millones. O sea, que sí estamos hablando de millones de chavos en situación de una precarización absoluta, ¿no? O sea, no se puede tapar el sol con un dedo y decir que eso es falso y que se va a resolver con las becas de jóvenes buscando futuro, ¿no? Aquí lo que se necesita es un plan enorme de intervención y de cambio de paradigma político, ¿no? que parece no estarse dando, ¿no? Entonces, lo que sí quiero marcar antes de entrar propiamente en las estrategias sería justamente esta idea del trabajo como punto de llegada en una biografía juvenil. Eso está totalmente fracturado, ¿no? Y creo que es muy importante entenderlo y entender también lo que está pasando en un país donde las fuerzas del crimen organizado, lo que yo llamo la narcomáquina, para entender la articulación entre los poderes económicos, delincuenciales y políticos, son más capaces de atraer a los jóvenes porque tienen no solamente una oferta económica, no de sobrevivencia, sino una oferta de sentido y de pertenencia al futuro, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante no perderlo de vista.
Entonces, esta idea de que quiero ratificar con lo de los trabajos viene de la sociología norteamericana, ¿no? De la sociología del trabajo norteamericana, donde esta sociología plantea que los jóvenes hoy en el mundo están haciendo trabajo 3D, por sus siglas en inglés, 3D jobs, ¿no? Que son trabajos de migrantes, sucios y peligrosos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, como la masa, es como la gelatina que detiene o que articula lo que van a ser las protestas, ¿no? Y yo diría que en el caso mexicano no podemos obviar, en el caso chileno, esta fotografía es muy reciente, es de las últimas protestas de los cabros, como llaman los chilenos a sus jovencitos, en el que, digamos, también la lucha mapuche está siendo fuertemente reprimida. Entonces, a los 3D de la sociología norteamericana podríamos añadirle una cuarta D mexicana, que sería la de muerte, ¿no? Bueno, entonces, pero afortunadamente no todo es terrorífico, no todo es una película de terror, porque, digamos, en esta tesitura, en este contexto, irrumpe lo que Javier Toret en España, en Cataluña y otros más han llamado la tecnopolítica. ¿Y qué se entiende por tecnopolítica? La tecnopolítica es la apropiación y el uso crítico de las redes sociodigitales para la participación, el empoderamiento y la intervención ciudadana, no solamente juvenil. Y creo que tenemos muy buenas pruebas de cómo esta tecnopolítica también ha ido ganando terreno en las redes, ¿no? Por ejemplo, vemos el movimiento 8M de las mujeres en red y vemos cada vez mayor claridad para colocar ciertos temas de agenda, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos cómo son capaces de autoconvocarse en la calle. Esta tecnopolítica fue fundamental para el caso de Ayotzinapa, ¿no? No pudimos abatir la verdad histórica, pero creo que fue muy evidente el fracaso, digamos, de esta verdad histórica, que en otros tiempos probablemente sin las redes sociodigitales hubiera sido más fácil imponer desde una perspectiva de los medios más dominantes, ¿no? Entonces, el primer gran cambio, digamos, en las estrategias es justamente en una mesa que compartí con Pedro Kumamoto, que fue diputado independiente muy querido en el caso de Jalisco, compartimos una mesa de análisis en un foro, y entonces yo les contaba, por ejemplo, que cuando los mítines de Cárdenas, ¿no? No de Lázaro Cárdenas, sino de su hijo, del ingeniero, yo no vivía en los mítines de Lázaro Cárdenas, aunque parezca lo contrario. Y entonces yo les decía frente al auditorio que era muy impresionante, porque a mí me tocó estar en la Ciudad de México en un meeting que él hizo en la Universidad Autónoma, que estaba retacado de gente, o sea, era un mundo de gente, y sin embargo los encuadres que hizo la prensa y que hizo Televisa, ¿sí? Era una toma donde se veía él prácticamente solo, ¿no? Y esa fue, digamos, una de las verdades históricas que se quedaron, digamos, en el imaginario. Y en cambio Pedro, cuando toca su turno de intervención, Pedro ahorita debe tener 28 años, ¿no? Entonces se me queda viendo y me dice, qué interesante, en cambio ahora, en una reunión de 5 personas puedes hacer un streaming y alcanzar a millones, ¿no? Entonces creo que esa anécdota que les cuento me sirve justamente para colocar la primera gran estrategia que han aprendido a utilizar los movimientos sociales y que hemos aprendido a utilizar, por ejemplo, en las universidades para aprovechar conferencias, etcétera, etcétera. Pero el streaming es una forma de comunicación poderosísima porque expande justamente ese espacio público del cual ya hablaba Rebeca, ¿no? Entonces, creo que es muy importante entender cómo ellos han aprendido, ellas y ellos han aprendido a construir una narrativa compleja, múltiple, semiótica, con imágenes, visuales y sonidos, que puede, digamos, contagiar a otros movimientos sociales, ¿no? Entonces creo que el streaming es una arma poderosísima en manos de los movimientos sociales,
También eso es un arma, digamos, para que nos vigilen, por supuesto. Todo tiene este capitalismo digital, algorítmico, también tiene su lado oscuro. Si queda tiempo podemos ajustar unas tuercas ahí, pero me parece muy importante. Entonces, en esta idea del streaming en tiempo real quiero tomar 3 elementos. El primero, pensar la metáfora que colocan los jóvenes a través de este uso ampliado de la tecnología, donde no es que el cuerpo se diluya, sino que el cuerpo se potencia, ¿no?, a través de esta lógica. Luego vendría el índice. Esto lo tomo fundamentalmente de Peirce, ¿no? Bueno, no es idea mía, la articulación sí, pero esto es una teoría del lenguaje sumamente sofisticada, ¿no? Entonces, ¿qué señala el índice? El índice lo que nos va a señalar es justamente algo que no se dice de manera directa, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paragüitas afuera de un lugar indica que va a llover, ¿no? Una color rojo cuando te vas a meter al mar indica que hay peligro. Entonces no es nadie que te dice no te metas porque hay peligro, tú aprendes a leer los índices. Entonces, a través del streaming, los jóvenes están colocando estos movimientos configuracionales, están colocando un conjunto de mensajes que son fundamentales, que es la última parte de esta triada, que yo les llamo los delivery boys, aunque es un término medio machista, ¿no? Porque debería ser delivery girls y boys, pero entonces ya no funciona, pero lo que quiero decir es que se trata de movimientos que están permanentemente entregando un mensaje, o sea, que no renuncian nunca a la entrega de un mensaje. Y aquí viene el cambio principal de estos movimientos. En el pasado, los movimientos tenían demandas, ¿sí? Es decir, los movimientos decían: queremos que baje la luz, queremos más salarios. Estos movimientos no plantean demandas, plantean mensajes, ¿sí? Hay un error del sistema, esto no está funcionando, hay avaricia, somos mercancía en mano. Todas las consignas de estos movimientos no son demandas. Por eso la politología más clásica y los grandes medios de comunicación los descalifican, ¿no? No, pues es que, o como les recetaron a los del 132 algunos intelectuales mexicanos, hagan un partido, ¿no? Entonces esto es muy, muy, muy complicado. Entonces creo que aquí hay un elemento que no podemos obviar, ¿no? En esta lógica del streaming vemos cómo son capaces de generar circuitos. Mi colega Benjamín Arditi coloca también una metáfora de Alicia en el País de las Maravillas para entender esto, y él dice que son movimientos que son como los conejos, como el conejo de Alicia, ¿no? Que va tejiendo, va construyendo circuitos de pasaje, ¿no? Y va apareciendo en lugares donde no se espera que aparezca. Entonces creo que esto es muy importante porque nos permite entender la fuerte articulación en red de las redes, ¿no? Entonces vendría, me salto esto. Ok, quiero llegar a la memética, ahí quiero llegar. Entonces, otro segundo elemento que tiene antecedentes, por supuesto, el meme se alimenta de narrativas de intervención, del palimpsesto, del hipertexto, etcétera, pero la memética se ha convertido en un lenguaje ya de época, ¿no? Se ha convertido en un lenguaje maravilloso que permite que a través del humor, ¿sí?, hagamos estas interrupciones del sistema, ¿no? Por ejemplo, el primero, el de los pingüinos, es uno de mis favoritos porque es de una genialidad absoluta y seguramente muy pocos de aquí lo podrán ubicar porque no ha sido muy difundido en México. Este es un meme turco. Si ustedes se acuerdan de haber leído en la prensa hace alrededor de 4 años el problema que Erdogan tuvo con unos activistas que defendían un parque que se llamaba Gezi Park, y fue digamos como el segundo gran enfrentamiento de Erdogan, y entonces hay unas escenas que son fuertísimas
donde sobre estos activistas se van con tanques. El ejército entra con tanques, hay una imagen terrible de un hombre con polio que usa muletas y está frente al tanque con la muleta en alto, y hay otra imagen de una mujer que está enfrentada completamente a la policía y la están rodeando, la están bañando de gas pimienta y ella no se mueve. Entonces, mientras esta represión está pasando esa noche, en todo el mundo hay información en los noticieros de lo que está pasando en concreto en la capital de Turquía, que es Estambul. Y entonces en la televisión turca a esa hora están pasando un documental de pingüinos de la CNN, ¿sí? Entonces el movimiento, con una astucia y con una capacidad enorme, se apropia del pingüino, ¿no? Lo pone a circular también en Twitter con una máscara antigas y se convierte, lejos de revertirse, se convierte en el símbolo de la lucha, ¿sí? Entonces el pingüino con una máscara es un meme que le está contestando al poder, ¿no? El segundo caso, más reciente, podrán ubicar a los personajes, ¿no? Es muy interesante y es un trabajo que ha venido haciendo mucho la nueva generación, donde lo que hacen es borrar el fondo de una imagen para que la gente venga y la intervenga como le dé la gana, ¿no? Entonces ahí es en Neverland o Happy Land, me parece muy interesante. Y entonces creo que es muy fuerte, porque esto nos habla de cómo los referentes se van compartiendo, ¿no? Se van generando estrategias a través de una imaginación que no tiene límite, ¿no? Y quiero contarles de esta estrategia que fue utilizada fuertemente en los Estados Unidos cuando ocupaba Wall Street, pero que luego también fue replicada en varias de las manifestaciones sobre Ayotzinapa. 132 no lo utilizó propiamente, ¿no? Entonces el mic check es un micrófono humano. La primera vez que yo lo vi en Zuccotti Park, yo dije, ¿están rezando o qué pasa aquí? Porque estaba yo lejos, ¿no? Entonces el orador en turno grita, mic check, y ustedes repiten, mic check, mic check, mic check. Mi nombre es Rosana. Mi nombre es Rosana. Ustedes son estudiantes y maestros. Ustedes son estudiantes y maestros. Queremos un país democrático. Queremos un país democrático. Queremos un país incluyente. Queremos un país incluyente. Queremos un país donde no exista la injusticia. Queremos un país donde no exista la injusticia. Entonces fíjense qué potencia esto en una plaza con un orador al frente, ¿no? Que mi discurso es hablado por el cuerpo del otro. La potencia que esto tiene es, yo me acuerdo y se me pone la carne de gallina. A mí la primera vez no lo entendí bien, después fue un shock para mí cuando una niña de 11 años, busquen ese video, está en Google, una niña de 11 años dice, hi, my name is Joanna, no me acuerdo, y toda la multitud responde, hi, my name is Joanna, and I am here because I don't want that my teachers to be fired. Prende eso. Entonces, estas estrategias tuvieron que ser desarrolladas por ocupar Wall Street, porque el señor Bloomberg, en ese entonces alcalde de Nueva York, empresario, les prohibió cualquier tipo de estructuras entre las que se contaban los micrófonos, los paraguas, no los dejaban usar paraguas, aunque llovía, porque esas eran estructuras. Entonces esto solucionó y tiene una potencia enorme porque me coloca en el discurso del otro y obliga a otro tipo de narrativa. Por ejemplo, me tocó ver en Union Street a un sindicalista de izquierda radical tratar de usar el mic check. A los 3 segundos había perdido a la gente, ¿no? Porque no puedes dar no es una conferencia, tienes que trabajar con la gente, ¿no? Entonces algo muy poderoso que se ha ido expandiendo fuertemente en el caso ahora del referéndum catalán ha sido muy utilizado, ¿no?
Y luego vendría la idea del hashtag. A ver, aquí yo junto con el equipo de Signalab y yo hemos estado tratando de generar teoría fuerte sobre análisis social, análisis de ciencias sociales y computacionales, ¿no? Y en Big Data. Entonces, yo planteo en este libro, pero lo hemos venido afinando más, la idea del hashtag no como una etiqueta de Twitter, sino como un articulador de voluntades políticas. Yo me adscribo a un hashtag en la medida en que siento que me invita, en la medida en que siento que me habla y que me representa. 8M, todas juntas, ni uno menos, ni uno más, etcétera, etcétera. Son etiquetas que acuerdan política, también se pueden utilizar para atacar durísimo al adversario y a los contrincantes, ¿no? Pero creo que ha sido un proceso de economía semiótica que es sumamente poderoso y que bien analizado nos permite tomarle el pulso a las dinámicas societales contemporáneas, ¿no? Entonces creo que es muy importante entender estas formas, ¿no?, de articulación que nos van permitiendo pasar a esta dimensión colectiva, a estar juntos construyendo permanentemente en esta actividad mixta que es estar en la calle y estar en la red. Yo sostengo, y cuando los maestros de chavos de prepa sobre todo se me acercan y ay, es que estamos muy preocupados porque están demasiado adentro de la red y están muy conectados, yo digo que bueno, pero que hay que trabajar sobre eso, ¿no? Que en vez de que les pidas que apaguen el celular, los pongas a trabajar en el celular, ¿no? Etcétera. Entonces creo que es muy importante esta dimensión de lo colectivo, tanto en términos políticos como en términos culturales, porque pues es una realidad que no podemos negar y hay que intervenirla para que no tome rumbos tenébricos, ¿no? Y muchísimas gracias. Habrá comentarios, preguntas de los asistentes que quieran intercambiar algunas ideas. Bueno, yo soy un estudiante, ¿no? Entonces espero puedas aclarar un poquito. Mencionabas cuando hablabas de los índices de los jóvenes. ¿Cuando hablaba de los índices de los jóvenes, de que estos movimientos sociales eran más, no tenían como una demanda, ¿no?, sino más bien un mensaje. ¿Crees tú, o bueno, qué opinas que hay como una demanda tras estos mensajes, ¿no? Como algo que subyace, que es como un propósito del mensaje que están dando de no estoy nada más reclamando que, ok, mi gobierno es injusto, sino que estoy queriendo que el gobierno sea menos injusto, ¿no? Entonces, pues nada, si me puedes dar un poquito de luz en eso. Sobre, en estas estrategias nuevas, creo que no sé cómo planteas, por ejemplo, esta crítica que se hace también del clictivismo, ¿no? O del activismo del clic, o es una crítica o es una limitante a este otro tipo de estrategias políticas desde lo digital, ¿no? Entonces, pues no sé si puedes abordar un poco eso. Gracias. Me llamó la atención la última parte que nos señaló acerca de cómo ponerlos a trabajar con el celular. Si existen actualmente o hay alguna investigación sobre estrategias de cómo llevarlo a cabo. Gracias. Gracias por las preguntas muy buenas. Tocas un punto que es nodal con esta cuestión de la mensaje y la demanda. Indudablemente, cuando tú expresas un mensaje, estás tomando una posición. La diferencia entre el momento pasado y es que la demanda instaura inmediatamente a un interlocutor. ¿Sí? O sea, pone al interlocutor al frente. El mensaje lo amplía, lo difumina, ¿no? Puede tener, indudablemente, o sea, tenemos que ser críticos y también tenemos que pensar que esta difuminación del interlocutor pues también puede derivar en el yo me desentiendo, no me están hablando a mí poder, ¿no? Pero creo que es muy importante porque es como el caso de la criatura Berta, la chavita, esa criatura impresionante de 16 años,
sobre el cambio climático, ¿no? Que están haciendo esta manifestación cada viernes y que en México ya empezó también, no sé si acá en Aguascalientes ya tienen su Friday for Future. Es muy impresionante, y esta chava, o sea, no le está hablando al ministro de su país, ¿no? Nos está hablando a todos. Yo creo que eso políticamente tiene una fuerza enorme, pero indudablemente toda enunciación implica una posición, ¿no? Para ser más clara, en mi libro de la construcción simbólica de la ciudad, donde yo analizo las explosiones de gasolina en Guadalajara, elaboro, digamos, como una tabla de elementos de crítica de la sociedad por ausencia, ¿no? Entonces, cuando eso que tú dices, lo dijiste muy bien, si yo digo mi gobierno es injusto, ¿sí? Por ausencia estoy diciendo no hay justicia, ¿no? Entonces creo que esto es muy relevante. Segundo, sí, indudablemente esta idea del clicktivismo, que fue, digamos, de las primeras críticas que se plantearon cuando empezó, digamos, toda esta pues ola, ¿no? de movimientos red, a mí me parece que no nos sirve para entender nada, ¿no? O sea, yo no... ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, pensemos en los casos de Change.org y de Avast, ¿no? Que también nosotros que he estudiado, pues sí consiguen bastantes cosas, sobre todo Avast, ¿no? De Change.org yo ya no firmo nada porque parece que están filtrando datos, ¿no? Pero bueno, pero eso sí no puedo probarlo, pues nomás yo tengo ya cierta resistencia. Pero en el momento en que tú firmas, en el momento en que estás dando like, no es que vas a hacer la revolución, ¿no? Pero estás tomando posición otra vez, ¿no? Ahora, el asunto es cómo pasamos de esa toma de posición a la acción, ¿no? Esa es la gran pregunta. Entonces, no tengo respuesta, pero sí creo que eso de, eso es clicktivismo, es un desdén otra vez por todas las transformaciones tecnológicas de la sociedad. Y finalmente sí, hay muchísima metodología. El trabajo, por ejemplo, de Rosalía Winocur, que ahora está en Uruguay, pero puedes bajar mucho trabajo de ella de la red, tienen junto con el gobierno de Uruguay un programa computacional para las escuelas primarias en Uruguay, y han desarrollado muchísimo metodologías. Hay otra investigadora, Sonia Livingston, que tiene muchísimo material en esta tesitura. Entonces yo creo que el asunto ahí es la inteligencia metodológica de nosotros los profes, ¿no? Y la capacidad de comunicarles pasión, ¿no? Cuando uno está apasionado con lo que haces, los puedes contagiar, ¿no? en esa dimensión. Es una excelente pregunta. La idea era que debería haber estado aquí hoy, pero no está. Se puede comprar en digital y se puede pedir, está en Gandhi, está en el Sótano, o sea, pero está también en Amazon, en versión digital. Es más bonita el papelito, pero sí, yo soy más de papel, pero ahí está. Y lamentablemente no sé si en alguna librería aquí ya esté a la venta. A lo mejor se puede pedir a través de la Gandhi. Voy a preguntar. Muchas gracias. Bueno, al inicio nos explicaba sobre que ahora no se tiene la metodología para estudiar el inmenso campo de la comunicación. Entonces, ¿qué prioridades se tienen que tener para hacer estos análisis? Visibilizando que el campo pues, es bastante grande, y lo que puede pasar en una semana en todo el mundo puede llevar décadas incluso estudiando estos tipos de temas. Claro. Bueno, a mí se me hizo muy interesante lo que comentaba de las políticas de la imaginación. Nada más la duda que me surgió, ¿estas políticas son entonces fomentadas o impulsadas a partir de los sentimientos en conjunto que puede llegar a tener una sociedad o una persona en concreto, y de ahí es que despega? Gracias.
Bueno, buenas tardes. Yo tenía la duda de cómo cree usted que podríamos darle seriedad a un movimiento tecnopolítico, considerando que hay personas que se dejan llevar más por las tendencias que por las intenciones que tiene este. Hola. Sí. Hola, no sé si me desvío un poquito del tema, pero bueno, mencionabas que pues es muy importante tomar posturas en el internet y así, y mencionaste pues estrategias, ¿no?, para seguir aprendiendo. Pero ¿cómo le haces llegar eso a las personas que pues usan estas redes solo como pues para bromear de temas así tan serios como estas crisis? Hola, un gusto haberte escuchado, la verdad. Y mi pregunta era un poquito relacionada a algo que ya había dicho por ahí. Más bien planteando la idea de que el hecho de que todos podamos opinar en redes sociales hace que se crea una desinformación al mismo tiempo. Entonces, para nosotros como comunicólogos, como futuros comunicólogos, ¿cuál sería la recomendación en el uso de estas nuevas tecnologías? Lo que es el hashtag. Muy buenas tardes, doctora Magdalena Landazuri Jordales. Comprendo la potencia del uso de todas estas herramientas tecnológicas para las movilizaciones sociales. Creo que es innegable, usted ya lo estudió muy bien. Pero creo que también nos enfrentan a nuevas problemáticas. Supongo que lo va a responder con la pregunta que le hizo la compañera de ella, ¿verdad? O sea, porque tenemos ahí a disposición herramientas bien interesantes y bien potentes, pero luego vemos que hay un montón de falta de sentido crítico para su uso. Eso me preocupa. Y apelando a su anarquismo progresivo, sí me gustaría, no sé, que nos compartiera si ha podido pensar cómo o si es posible un cambio de estructura, porque veo claramente que hay cambio en la estructura a partir del uso de estas tecnologías, pero sí es preocupante que aunque hay modificaciones, el fondo sigue siendo exactamente el mismo: injusticia, muerte, devastación, sometimiento, opresiones, y creo que ahora se nota de manera mucho más cruel, ¿no? También gracias a estas tecnologías. Entonces, no sé, que nos compartiera si ha pensado sobre eso. Muchísimas gracias. A ver, por partes, vamos por partes. No, a ver, uno no se puede hacer cargo de todo, ¿no? Entonces, estudiar todo lo que pasa en el mundo en una semana no lo puede hacer nadie, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que frente a la crisis y al aceleramiento, digamos, tecnológico que estamos viviendo y al aceleramiento de este proyecto extractivista criminal del cual hablaré al final, lo más relevante tiene que ser, digamos, va por dos vías. Por un lado, la apertura teórica y metodológica en la formación, ¿no? En la medida en que tú tengas una mayor formación, eres más capaz de ver dónde están esas lagunas. Mira, por ejemplo, podemos plantear un esquema que a mí me gusta mucho usar con mis alumnos. Yo no les enseño a mis estudiantes nada, les enseño dos cosas. Uno, pasar de la ignorancia vaga a la ignorancia específica, ¿sí? O sea, la ignorancia vaga es que no sabes lo que no sabes, porque ni siquiera te lo preguntas. Pero la ignorancia específica es clave para avanzar, porque entonces te das cuenta, yo no sé código, entonces tengo que estudiar eso. Yo no sé etnografía, tengo que estudiar eso. Entonces la formación tiene que ir cada vez más a develar cuáles son, digamos, las herramientas conceptuales y metodológicas que como comunicadores o comunicólogos requerimos para avanzar en nuestro proyecto, ¿no? Entonces yo diría, yo en esto soy optimista,
La otra cosa que trato de enseñarles a mis estudiantes es lo que llaman la metodología de los Thundercats. La metodología de los Thundercats consiste en un señor que se llamaba Leonor, ¿se acuerdan de él? Que se transformaba, levantaba una espada y decía, ¿qué decía? La espada del augurio, permíteme ver más allá de lo evidente. Esa es nuestra chamba cotidiana. Y la otra tiene que ver con la última entrevista que da Michel Foucault antes de morir, cuando un periodista le dice, maestro Foucault, ¿cuál ha sido el reto intelectual y ético más importante que ha tenido que tomar en su vida, sobre todo ético? Entonces el tipo, que era un genio, le dice, mire joven, el reto ético más importante en mi vida lo enfrento todos los días. No para, no para. O sea, no hay un punto de llegue. O sea, todos los días hay que estar ahí. Si es chamba, full time, ¿no? O sea, si quieres hacer las cosas bien, si no, pues hay mil modos, ¿no? A ver, las políticas de la imaginación no solamente están sustentadas en el tema emocional, en los sentimientos, sino también en la construcción especialmente de un imaginario, ¿sí? En términos generales, el aparato sistémico lo que trata de hacer es meternos en una máquina de apagar deseos, ¿sí? De apagar imaginaciones, de apagar toda desobediencia, ¿no? Corporal y afectiva que salga del modelo. Entonces, la imaginación es eso, por ejemplo, que inventaron, no la inventaron, pero es eso que permitió que los esclavos negros sobrevivieran en América Latina, ¿no? Y configuraran sus comunidades cimarronas. Para mí, el cimarrón, ¿no? Googleenlo, el cimarrón es la figura clave para pensar de lo que es capaz la imaginación, ¿no? O sea, es construir un imaginario en el que sí es posible pensar y configurarte con otros de otros modos, ¿no? Yo suelo también pensar la imaginación como la idea de la invención, ¿no? Y la invención no es una falacia, la invención viene de su raíz latina, que es preciosa, es invenire, de ahí viene invención, invenire, hacer venir. Entonces vamos inventando el mundo, invenire, traemos un mundo posible. Eso es la política de la imaginación. Sí, indudablemente, o sea, voy a ligar la pregunta de las intenciones, ¿no? Con la idea de lo fashion y las redes, etcétera, etcétera. A ver, nosotros no podemos ser policías de la conciencia, ¿no? No es nuestra chamba. No podemos decirle a Justin Bieber, ¿no? Que desaparezca de nuestro radar, que se muera, ¿no? O a Victoria Beckham, ¿no? O sea, no. O sea, la idea es cómo dentro de esta pluralidad y de estos usos, por ejemplo, de los niños fifís, ¿no? Por utilizar la palabra de moda que viene desde el púlpito más alto de la nación, podemos pensar en que indudablemente hay un uso, pues a veces muy preocupante, ¿no? A mí sí me dices, no puede ser, ¿no? La exhibición de los cuerpos, lo que está pasando con el famoso pack, ¿no? De los chavitos en las escuelas, el pack que se mandan fotografías desnudos, etcétera, etcétera. Pues hay muchos riesgos, o sea, indudablemente yo ingenua no soy, ni tampoco felizóloga, ¿no? O sea, no estoy planteando aquí que todo esto que estamos viendo es la solución, the final solution, ¿no? Para todas nuestras crisis, pero indudablemente hay este lado oscuro del cual también me ocupo a estudiar, nomás que ahora se trataba de contar la parte más luminosa. Pero yo diría, a ver, hay una chamba que nos compete a los que sí tenemos la posibilidad de hacer un uso crítico de esto, y es hacer intervenciones amorosas, ¿no? Decir, oye, no, así no, pero tampoco te puedes convertir en un policía, ¿no? Y tampoco puedes decretar
y legislar sobre qué sí puedes decir y qué no puedes decir. O sea, creo que eso es muy, muy riesgoso. Y ahí está, ¿no? Esa realidad está ahí, ¿no? Y no podemos obviarla y hay que trabajar por cambiarla, ¿no? Cotidianamente. Entonces, no, hay muchísimos retos, indudablemente. A ver, yo creo que lo más importante tiene que ver con una palabra que detesto, que me parece muy iluminista, pero que a falta de un lenguaje más claro, voy a llamar alfabetización, ¿no? Alfabetización en redes. O sea, urge de veras sí generar un espacio público democrático, fuerte, civilizado, ¿no? Entonces sí tenemos que trabajar en esa lógica pero se oye, ven cómo se oye muy educación para las redes, alfabetización, se oye muy como que uno sí sabe, ¿no? Y entonces creo que el reto es cómo nos colocamos en una posición menos autoritaria, más preocupada, más incluyente de estas cuestiones. No tengo respuestas, no tengo una bola de cristal, pero creo que también hay un reto importante, es destacar las buenas prácticas, ¿no? O sea, darle retweet, por ejemplo, darle like en Facebook a buenas prácticas comunicativas y reproducirlas, contribuye a cambiar el estruendo, el odio que está creciendo enormemente en este país y en otros lados, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante. Les cuento una anécdota y a lo mejor con esto queda más claro dónde veo el problema y dónde no lo veo. Hace muchos años en Guadalajara había un grupo, pues por ahí deben andar todavía, mega archi recontra súper conservadores, ¿no? Esa gente que dice uno como que se quedaron en el siglo XVIII o más atrás. Entonces había un programa, si ustedes se acuerdan, Nino Canún, se acuerdan de Nino, que ahora vuelve a estar, ha sido reincorporado. Y esta otra señora, la que tenía el programa de Miami, la güera, Cristina, ¿no? Bueno, entonces esta gente, bueno, los más chiquitos van a decir qué es eso, ¿no? Era un programa, fue los primeros programas de Televerdad, ¿no? Donde tú ibas a que te humillaran en público, te dice la vida. Entonces, hay un programa específico donde Cristina aborda el tema de la homosexualidad y quizás es uno de los programas, yo lo tengo eso escrito en un ensayo, ya no me acuerdo en cuál, donde yo analizo ese programa y quizá fue la contribución más importante para colocar el tema a nivel público en México. Entonces esta gente organizó una marcha así desgarrándose las vestiduras y entonces pusieron frente al palacio, porque querían que quemaran viva a esta mujer, pusieron una televisión vacía, un cascarón de una televisión, y entonces el que sería después presidente municipal agarró un martillo y empezó a pegarle a la televisión y a destruirla. Un colega mío se acerca y le pregunta, oiga, ¿por qué? Porque la televisión peca. Es un mismo maravilloso, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo con las redes. ¿Sí? Las redes no pecan, las redes son instrumentos, entonces hay que saber utilizarlos, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, sí. Yo no quisiera terminar con un tono pesimista, pero en la parte en la otra parte de mi trabajo, donde trabajo en narcotráfico, violencia y especialmente necropolítica ahora, sirviendo a mi juicio uno de los pensadores más lúcidos que tenemos en este momento, que es el camerunés Achille Mbembe, me parece que estamos frente a un declive civilizatorio muy fuerte, donde el proyecto de muerte está ganándonos, pero nos tiene la portería abollada, ¿no? Entonces creo que es muy importante no perder de vista esta dimensión, entender que lo sistémico es muy difícil de cambiar, ¿no? Esta estructura que tú llamas, que llamas estructura,
es resistente, ¿no? Y es resistente porque, porque nos tiene colonizados, ¿sí? No la vemos porque a través de ella vemos, ¿no? Entonces aceptamos un conjunto de elementos que nos, por ejemplo, con todo lo que pasa en este país de los desaparecidos y las desaparecidas, yo no sé cómo seguimos trabajando, ¿no? O sea, cómo cada mañana nos levantamos y hacemos como que no pasa nada. Tendríamos que estar en la calle todos juntos, ¿no? No podemos seguir viviendo con este miedo y con esta indiferencia. Entonces, el tema es que sí hay una dimensión muy oscura. Hay, por ejemplo, las redes también se han convertido en un espacio en disputa para estas fuerzas oscuras, ¿no? Acuérdense que Dogan lo primero que hizo, y los chinos cuando el movimiento de las umbrellas, ¿no? Del cual me faltó hablar hoy, lo primero que hicieron fue apagar internet, ¿no? Entonces, no quiero terminar con un tono amargo, quiero terminar con un tono realista, ¿no? Y el tono realista es, hay mucho en juego, tenemos mucho trabajo, pero hay que hacer ese trabajo con alegría. Gracias. De la doctora Rosana Reguillo, le entregamos una constancia de parte de nuestros posgrados, el doctorado en estudios socioculturales y la maestría en investigaciones sociales y humanísticas, y por supuesto el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias.